Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan mis queridísimos alumnos de teoría de la comunicación. Este, Solo les tengo unos anuncios así como súper rápidos. No se les olvide que este miércoles se cierra su unidad 4, jueves se abre su unidad 5, ya la última para cerrar este semestre. Y bueno, pues la unidad 4, que todavía está abierta, que se supone que deberíamos estar acabando técnicamente ya, trata precisamente sobre las formas comunicativas. Entre comunicólogos quizá nos entendamos y quizá nos revolvamos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay procesos comunicativos de forma colectiva, que de hecho son la mayoría, interpersonal, es decir, de persona a persona, grupal, entre más de dos personas, organizacional, que es a través de los canales que tiene una empresa o una organización, valga la redundancia. Y hay uno en particular que menciona la unidad 4 que detesto personalmente, que es el intrapersonal. No todos los comunicólogos lo creen, pues así como yo, por ejemplo, que no les gusta la intrapersonal, pero hay otros que creen fervientemente que platicar con uno mismo, esta forma de internalización, este diálogo que uno tiene con uno mismo, es la comunicación intrapersonal. Pero lo que no tienen muy en cuenta los comunicólogos que ven esto de la comunicación intrapersonal es que no todo el mundo se comunica por medio de la verbalización y que es más o menos lo que toma en cuenta esta cosa de la introspección. Eh, Hay mucha gente que piensa en imágenes, hay mucha gente que piensa en sensaciones. No todo mundo verbaliza a la hora de realizar una introspección, una intrapersonalización de las ideas. Entonces, con esto de la comunicación intrapersonal hay que tener un poco de cuidado para mi gusto. Otros comunicadores les van a decir que está bien chido y que les va a gustar. De este lado, pues particularmente a mí no. Y ustedes van a decir, ay maestra, pues es que está bien subjetiva su clase un poquito. Sí, porque prefiero enfocar el asunto de la comunicación hacia lo externo. Es decir, comunicación persona a grupos, grupos a grupos y sociedad a sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente este código, este lenguaje y todo este tipo de comunicación es lo que nos permite tener memoria, identidad, cultura, eh, interacciones simbólicas que significan, que te dan entendimiento, que te ayuda a identificar signos, conductas, en fin. Em, Ustedes van a ver en su unidad tipos de comunicación como privadas, sociales, masivas, la comunicación intrapersonal con el video que por cierto no está disponible. No se preocupen, ustedes copien y peguen lo de el Homero y su cerebro y lo van a encontrar ahí en YouTube. Si no, pídanme el vínculo, por ahí se los puedo pasar por el mensajero. Bueno, el diálogo interior, y de hecho te lo ejemplifican con el soliloquio de Segismundo en La vida es sueño. Pero realmente nadie tiene una internalización tan fuerte como Segismundo. Es un objetivo diferente. Es un gran ejemplo, pero eh, no es que nos estemos comunicando con nosotros mismos, estamos analizando situaciones externas hasta cierto punto. En fin, no voy a entrar mucho, sin embargo, yo les recomiendo que lean esta sección y ustedes generen su propia opinión. Yo que soy un poco más serranista les diría que sin alter no llego. Así de simple. Em, esta lección ya está un poco más sencilla porque ya pueden explorar desde su experiencia los tipos de comunicación. Por ejemplo, el intrapersonal, con sus parejas, por ejemplo, ¿no? Es que mi pareja me dice que todo está bien, pero yo la veo que está enojada. Pues obviamente te está comunicando algo. Y claro, tú no eres adivino, ¿no? O sea, no eres el genio de la lámpara maravillosa para saber que tu pareja está enojado o enojada por alguna situación que está fuera de tu control o que tú no conoces. Pero para eso está la comunicación intrapersonal. Si preguntas qué tienes y esa persona te dice nada, en algún momento tú le tienes que sacar
como inteligente de la información que eres, quizá un poco con tirabuzón, esta información. Este tipo de interacción es bastante particular porque evidentemente la otra persona tiene una carga simbólica distinta a la nuestra. El conocer que existe un otro representa quizá hasta cierto punto un problema para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a nosotros mismos, pero ya el entender otro mundo, el conocer un lenguaje de otra persona, pese a que hablen español los dos, ya es una cosa un poco más profunda. Eventualmente van a encontrar ciertos detalles como simetría, es decir, ciertas, eh, pues ciertas similitudes, cierto contexto parecido, ciertas cosas en común, ciertos roles en los que pueden verse involucrados y pueden entablar una conversación, una comunicación, pueden encontrar esos puntos de inflexión, ¿no? Donde van a estar los dos al mismo tiempo y ahí es donde establece una comunicación. En cuanto a la comunicación grupal, eh, más o menos es lo que ustedes veían en las primarias o en las escuelas, ¿no? Se dividían bolitas de alumnos en distintos salones o en el mismo salón, perdón, en el mismo salón se hacían grupitos de personas que tenían y que ya habían pasado este asunto de la comunicación intrapersonal, es decir, ya habían encontrado sus puntos en común y se agradan. Pero ahora de grupo a grupo tienen que encontrar esa sinergia para todos convivir dentro del sistema que es el salón. Ahora, en la comunicación grupal ustedes van a encontrar el inicio de la teoría de los campos o teoría del campo de Kurt Lewin, que eventualmente Bourdieu retoma como la teoría de los campos, y van a encontrar que todos estos grupos conviven en un mismo sistema. Bourdieu le llama hábitus, Kurt Lewin le llama entorno. Entonces, este entorno, este hábitus, va a estar regido por costumbres, por dimes, diretes, usos, por tradiciones incluso. Y estos grupos eventualmente van a tener como cierta identidad o van a adoptar ciertos roles en ese entorno. Vaya, vámonos con el ejemplo más burdo. En la escuelita estaba el grupo de los que se sientan hasta atrás y echan desma, está el grupo de los matados que siempre estaba hasta adelante, está el grupo de los fresas, de los lo que ustedes quieran, ¿no? Pero todos ellos formaban parte del tercero B, por decirlo de una forma. Mm, Y bueno, eventualmente todos estos grupos tenían que manejar cierto lenguaje porque todos estaban orientados hacia una misma tarea, que era pasar de año. Si bien cada quien se rasca con sus propias uñas en la primaria, eventualmente nunca falta el vato que te pasa la tarea o nunca falta la niña que te ayuda con sus plumones o que te hace la portada, etcétera, etcétera. Entonces, el grupo se compone de muchas partes que eventualmente logra que todos de una forma en colectivo lleguen a una meta, consciente o inconscientemente. Eventualmente la lección se divide, o divide, mejor dicho, a los grupos en generaciones. Aguas con esto. Las generaciones de millennials, de los baby boomers, de los X, de los Z, centennials, de todo eso, es un truco de marketing. Aguas con eso. Tengan mucho cuidado. Si bien cada generación tiene su lenguaje y tiene sus propias formas simbólicas o tiene su propia cultura, por decirlo de una forma, porque crecimos de diferente forma, entre comillas, no quiere decir que sean grupos exclusivos. Hay gente de la generación X que se siente millennial, hay gente millennial que se siente X y hay gente centennial que se siente baby boomer. Tengan mucho, mucho cuidado. Esta modificación de roles es muy contemporáneo, no tan nuevo, pero sí es para segmentar públicos. Esta segmentación particularmente a ustedes les conviene más en la parte de marketing, en gestión de contenidos digo gestión de contenidos, se me fue el nombre de la materia. Gestión y planeación de campañas publicitarias
Es ahí donde van a necesitar esta clasificación y donde van a intentar dilucidar cuál es la comunicación entre esos grupos o cómo comunicarte tú que eres centennial o millennial con los grupos que no te pertenecen. Aguas con eso. Que por cierto, por ahí hay un videito bien interesante sobre tu vida en las redes sociales que vale la pena que le pongan mucha atención y que mm, evidentemente pues puede llegar a un punto en el que no haya una comunicación porque no nos entendemos en el mismo lenguaje, pero bueno, técnicamente nunca deja de haberla, aunque haya una respuesta negativa. No se preocupen por eso. También en su lección mezcla un poco las escuelas de Palo Alto y la de Martín Serrano, que particularmente para una purista de la comunicación nos da un poco de infarto. Sin embargo, ojo, no nos vamos a cerrar a posibilidades. Se puede mezclar lo mejor de muchos mundos. Ustedes, insisto, lean y decidan con base en esto. Eventualmente, la unidad 4 sigue con lo de la comunicación organizacional. Mete un poco de Niklas Luhmann en teoría de sistemas porque la organización evidentemente es un sistema y en este sistema forzosamente sí o sí, digamos, la gente que está dentro tiene que ponerse la camiseta y entender el lenguaje para que haya una comunicación fluida entre los elementos de esta organización. Em, Estas corporaciones, estas organizaciones hasta cierto punto, tienen sus roles muy marcados. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el subordinado? ¿Quién hace qué? ¿Quién hace así? ¿Quién hace así? Entonces, en este sistema, sí o sí debe manejarse, y de acuerdo con las teorías clásicas, pues eh, ciertos niveles de interacción, pues, ahí reguladas, tiene que tener ciertos métodos de comunicación, obviamente vertical, esto que evidentemente está como pasando un poco de moda porque los modelos horizontales están empezando a entrar en este asunto. Y todo tiene que estar orientado por el de, pues si quieres el dinero, trabaja. Es decir, obligar a las cosas o a la gente o a la organización a trabajar por la necesidad económica. Más o menos lo que tiene que ver, un ejemplo muy claro, es lo que hace Salinas Pliego. Mucha gente de Electra, de Banco Azteca, se empezó a quejar porque ellos van a trabajar los días festivos del 24, 25, 30, 31. Y Salinas Pliego dijo, bueno, pues si no quieren, renuncien. Así, que pues, es su pedo, no les pago. Ya tendré otros esbirros que tengan la necesidad económica y los contrataré. Y si se quejan igual que ustedes, renuncie. A mí no me importa. Pues claro que no, es el hombre más rico de México o el segundo hombre más rico de México, no sé. Le vale. Por otro lado, está la teoría humanista, en este caso de la organización, y fue evidentemente una respuesta a la teoría clásica tiránica, donde intentan poner atención a los factores humanos, como la participación de todos en las decisiones gerenciales, como la comunicación abierta, como la apertura en los canales de comunicación, más o menos como aquí en la Rosario Castellanos, ¿no? Que pueden escribirme por correo, por vía mensajero o por el foro de dudas, etcétera, ¿no? Y la idea es liderar la empresa o la organización para que todos estén bien. La Rosario más o menos enfoca este asunto. Eventualmente sale la teoría de los sistemas, en donde la idea es encontrar las áreas de oportunidad y dar una retroalimentación con respecto a las labores ejercidas en el sistema. Y persigue múltiples objetivos y propósitos. La idea es que las partes de la empresa o de la organización interactúen principalmente y se comuniquen sí o sí. Si no hay comunicación, el sistema no sirve. Y finalmente está la teoría contingente, que es la que te dice que las organizaciones deben de tener, el funcionamiento de las organizaciones debe ser congruente con las demandas de la organización, con la tecnología, con las necesidades de los integrantes para tener un equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también eventualmente pues, se le da una identidad a la empresa, se le da una imagen y eventualmente se crea una cultura
dentro de esta empresa, ¿no? Más o menos lo que manejan, por ejemplo, en las universidades, como la UNAM, que eres azul y oro y tienes una cultura y perteneces a la universidad más grande de Latinoamérica, etcétera, 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 aunque su burocracia apeste, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas. De eso trata la comunicación organizacional. Ustedes tienen que ver los riesgos, las áreas de oportunidad, hacer técnicamente un análisis FODA de la organización. Y bueno, finalmente está lo que es la comunicación colectiva, que es pues más o menos cuando haces una comunicación masiva, comunicación de masas. Teoría más positivista que esta no encuentro, porque oficialmente gente como Lazarsfeld, como Merton y toda esta gente que intentó implementar la comunicación de masas en Estados Unidos y vaya, se le hizo también la comparación de la comunicación de masas que había durante la época hitleriana, decían que un mensaje puede ser recibido por una cantidad inconmensurable de gente y esta gente lo va a recibir sin chistar. Eventualmente la comunicación pues evolucionó a otra cosa, por supuesto, se volvió un poco más humanístico este asunto, pero antes los mensajes eran enviados y recibidos así, para todos. Comunicación de masas. Y evidentemente las masas, no es que en ese tiempo actuaran como una sola, pero se observaba que tenían como cierta borreguez en su sistema. En fin, este es el resumen más corto de la historia de la unidad 4 de teoría de la comunicación. Son formas de comunicación, yo insisto, no se casen con una sola teoría. Yo les recomiendo que saquen lo mejor de todos los mundos. A final de cuentas, ustedes no van a ser comunicólogos para siempre, pero les van a servir estas tipologías y sus ordenamientos de comunicación para que sus narrativas lleguen a donde tengan que llegar. ¿Sale? Bueno, les recomiendo particularmente que lean Comunicación para principiantes de Romina Schwarzschild. Les va a dar como una introducción precisamente sobre todo a la comunicación de masas. Es un libro muy bonito y explicado con dibujitos. A quien no le gustan los dibujitos, ¿no? La verdad es que es la onda, a mí me gusta mucho. Ahora, tienen aquí dos actividades, que es la experiencia de aprendizaje y el foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento pues está muy sencillo, es elegir una fake news y analizarla, y la experiencia de aprendizaje trata de que ustedes elijan alguna noticia de algún medio de prestigio y analizar un poquito este asunto del interaccionismo simbólico, más que nada que ustedes sientan o que ustedes expliquen cómo están viviendo este tipo de noticia, ¿no? Lo que hayan elegido. Está muy sencillo, está muy fácil, la escala también está ahí puesta. Creo que no es como tan complicado, pero no se les olvide si tienen dudas, pues sí, échenme un grito, ¿sale? Bueno, cualquier cosita, estamos en contacto. Cuídense mucho, tomen agua, sale, bye.